Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental. Vamos a acabar con el estigma que nos impide pedir ayuda. Vamos a acabar con el estigma que nos impide ir al psicólogo o a la psicóloga o al psiquiatra porque alguien nos pueda decir que estamos locos o que estamos locas. Acabemos con ese estigma. El estigma no nos permite hablar, no nos permite expresar nuestras emociones. Para eso es este programa, Tu Mente Sana. Hoy nos acompaña una persona muy especial, la doctora Ivonne Páez. La doctora Ivonne Páez fundó un movimiento que se llama Propósito 360. Propósito 360. Y quiero que miremos esta infografía antes de empezar la conversación con ella. Propósito 360 grados es un enfoque de desarrollo personal creado por la doctora Ivonne Páez, que busca ayudar a las personas a reconectar con el sentido de su vida desde una visión integral. Parte de la idea de que el bienestar no depende solo de lo laboral o lo emocional, sino del equilibrio entre mente, emociones, cuerpo y propósito, entendiendo al ser humano en todas sus dimensiones. Su metodología se basa en 3 etapas: descubrir, autoconocimiento, historia personal, emociones, creencias. Transformar, cambios conscientes en hábitos y decisiones. Trascender, vivir con coherencia, claridad y sentido. Primero, promueve el autoconocimiento para reconocer la historia personal, creencias y emociones. Luego impulsa cambios conscientes en hábitos y decisiones. Y finalmente, busca que la persona viva con coherencia, claridad y sentido. ¿Qué hace diferente este proceso? No se queda en teoría. Integra herramientas prácticas como coaching, programación neurolingüística, PNL, autoconocimiento, personalidad, entender por qué reaccionas como reaccionas, liderazgo consciente. Además, incluye mentorías, sesiones interactivas y seguimiento para sostener los cambios en el tiempo. ¿Para quién es? Para personas que sienten vacío o desconexión, agotamiento emocional, incertidumbre o bloqueo, que viven en piloto automático. Este enfoque se posiciona como una respuesta orientada al bienestar integral. Más que ofrecer soluciones rápidas, Propósito 360 grados invita a detenerse, reflexionar y construir una vida con mayor sentido, entendiendo que conectar con el propósito personal es clave para mejorar la salud mental y la calidad de vida. Bienvenida, doctora Ivonne, a Tu Mente Sana. Muchísimas gracias por este valioso espacio para poder trabajar sobre propósito y sobre salud mental. Así es. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué la motivó a crear este movimiento Propósito 360? Propósito 360 nace de esa duda, de esa inquietud de ¿para dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo encaminar realmente en mi vida? Mi vida empezó con una vida llena de milagros, pero de esos milagros que no entendía ni comprendía qué estaba sucediendo. Luego, con el tiempo, empiezo a trabajar en una universidad donde empiezo a escuchar a jóvenes, esos jóvenes que no saben qué profesión tomar, hacia dónde encaminarse. O que empiezan una carrera y al semestre salen. La acaban. Y ni siquiera acaban, sino viene un proceso de frustración, de no me gusta, de no sé para dónde ir. Empiezo a estudiar procesos de coach, de formación de liderazgo, para decir, vamos a trabajar herramientas diferentes, disruptivas, a través del juego serio, poderlo hacer. Cuando empiezo a hacer eso, veo que ya esa necesidad no solo es del hacer, sino viene del ser, de algo que te transforma. Y ahí empieza a nacer Propósito 360. ¿Cómo podemos entregar esas herramientas de crecimiento personal y profesional para empezar a encontrar un equilibrio? Si bien el equilibrio perfecto no existe, pero ¿cómo empezamos a equilibrar ese ser y ese hacer desde lo que te gusta, desde las pasiones que tienes, desde los dones y talentos que pones al servicio y cómo pones a ayudar a las personas que lo necesitan? Ahí empiezan a hacer Propósito 360, empiezo a conocer diferentes personas valiosas que dicen yo también apoyo, y empezamos a crear comunidad para generar congresos, encuentros con jóvenes y luego con profesionales. Entonces yo decía, ahí está el paso para seguir adelante y empezarlo a construir. Propósito 360 es un movimiento maravilloso, ha salvado más de 30,000 vidas, ¿no? Logrando encontrar, porque todos tenemos dones. Yo soy una mujer de fe, ustedes lo saben, soy una mujer de fe y creo que Dios nos da dones y talentos. A veces pasamos la vida y no sabemos, no los descubrimos. Y resulta que todos tenemos dones y talentos. Y también tenemos un propósito, tenemos misiones.
Una de mis misiones es lograr una transformación en la mente de las personas en Colombia y en el mundo para que podamos tener una mejor humanidad, una mejor sociedad. Así que tú también tienes tu propósito y aquí te vamos a enseñar algunas herramientas para encontrarlo. Pero antes de continuar, quiero que miremos estos datos porque no tener empleo genera frustración, ansiedad, depresión, pero resulta que hoy tenemos muchas personas que están empleadas pero insatisfechas. Miremos estos datos. Hay millones de personas que se levantan todos los días a trabajar, pero no saben para qué lo hacen. Cumplen horarios, responden correos, asisten a reuniones, entregan resultados y aún así sienten que algo no encaja. No es falta de disciplina, no es falta de esfuerzo, es falta de sentido. Los datos lo confirman. Según estudios globales de Gallup, solo el 21% de los trabajadores en el mundo se sienten realmente comprometidos con su trabajo. Esto significa que cerca de 8 de cada 10 personas viven desconectadas de lo que hacen todos los días. En América Latina la situación no mejora. Alrededor del 58% de los trabajadores no está comprometido con su empleo y un 10% está activamente desconectado. Es decir, no solo no encuentra sentido, sino que además experimenta rechazo hacia su trabajo. La situación global también viene en caída. Ha pasado de niveles cercanos del 89% a apenas un 67%, una cifra que refleja algo más profundo que el inconformismo. Y cuando el trabajo pierde sentido, lo que se afecta no solo es la productividad, sino la vida misma. El impacto emocional es evidente. Más del 40% de los trabajadores experimenta estrés constante. Más de la mitad termina su jornada emocionalmente agotado. Y una proporción creciente reconoce sentirse sola, incluso en entornos laborales llenos de gente. Una gran mayoría quisiera cambiar de trabajo si tuviera la oportunidad. No se trata solo de condiciones laborales, se trata de una crisis silenciosa que tiene que ver con el propósito. Porque el propósito no es una palabra de moda, es una necesidad. Tiene que ver con entender para qué se hace lo que se hace. Las consecuencias son profundas. La falta de propósito impacta la salud mental, aumenta los niveles de ansiedad, depresión y agotamiento, deteriora las relaciones personales y reduce la capacidad de disfrutar la vida. También afecta la productividad, la creatividad y la toma de decisiones. Incluso tiene un costo económico para las organizaciones y para los países. La pregunta no es en qué trabajas. La pregunta es si eso que haces todos los días tiene sentido para ti. Y quizás la más importante de todas, ¿estás viviendo con propósito o solo estás cumpliendo? ¿A qué se debe esa insatisfacción? Porque bueno, a cualquiera le pueden decir, pero usted de qué se queja si usted tiene trabajo, ¿no? Mira, actualmente estoy haciendo una investigación que la uno con otras investigaciones de Gallup y demás, y esta investigación me dice que el 85% de las personas saben qué es propósito, maravilloso, pero solo el 15% lo está viviendo. ¿Qué pasa con el resto? Hay diferentes variables. Saben qué es propósito, pero no tienen identificado su propio propósito. Su propósito, no. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esas raíces? Uno, miedo. ¿Qué tal si yo hago algo que no me apruebe la sociedad? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es hacia dónde debo dirigirme? Pero que no le gusta a la sociedad. Me van a rechazar, me van a sacar, me van a acercar de ese círculo social. Entonces, miedo. 2, falta de apoyo en la familia. 3, falta de poder hablar con las personas para saber si lo que quieren es aceptado ante las demás personas, porque como seres humanos estamos acostumbrados a buscar esa aceptación frente a la sociedad. Entonces, si yo no estoy aceptado, si no caigo bien, pues realmente me siento rechazado. Entonces, prefiero evitar el rechazo. Y dado a eso, dejo de conseguir mi propósito. ¿Y qué es ese propósito? Desde el latín viene propositum, que hace referencia a un plan, a una guía, a una estructura y un paso a paso. Entonces, a medida que se va desarrollando, el propósito es empezar a escribir realmente hacia dónde debo ir. Yo uso 3 herramientas que sirven para encontrar el propósito. Descubrir, transformar y trascender. Descubrir quién eres. Suena muy fácil, pero es completamente difícil. Descubrir tu historia, de dónde provenimos, quiénes somos. En muchas ocasiones juzgamos a nuestra familia, juzgamos a nuestros papás por cómo me trataron, por cómo me sentí, por cómo me hicieron sentir, pero realmente no nos damos cuenta que ellos tuvieron una historia
y que son patrones que se repiten generacionalmente. Y cuando llegamos acá, no los conocemos y seguimos con nuestra generación, los niños, repitiéndola. Entonces, conoce tu historia en ese descubrir. 2, descubre ese palpitar. Hoy es un nuevo día. Hoy tenemos la felicidad de poder respirar, de una nueva oportunidad, poder escribir realmente lo que necesitamos, lo que queremos, escribir hacia dónde nos podemos conectar. Cuando tenemos este contacto con las personas, empezamos a sentir y a vibrar, pero una persona en silencio, una persona encerrada, una persona que no tiene ese contexto o conexión con otras personas, empieza a sentir que no tiene propósito. A medida que tú empiezas a descubrirlo, a conectarlo, empieza a palpitar ese propósito de vida, en ese descubrir. Entonces empiezas a escribir. Creo que una herramienta importante es eso. ¿Por qué? Porque haces conexiones neuronales cuando tú escribes. Y no es escribir en el celular, no es escribir en el computador, sino en una hoja, papel, lápiz. Papel y lápiz. Y empezar a escribir realmente lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que no me gusta también, porque es que no somos perfectos. Entonces, en ese descubrir. Y en ese descubrir hay algo también que me llama mucho la atención y es nuestra personalidad. La personalidad es una gran sombrilla. En esa gran sombrilla hay 2 componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que nosotros nacemos, lo que adquirimos de nuestros papás, esos genes que nosotros tenemos. Y empiezan a relucir, por eso los niños son felices, ríen, juegan, hacen sin temor a equivocarse. Por eso el propósito debería empezarse. No les da miedo No les da miedo. Y hacen Eso amigos, lo perdemos, ¿no? y hacemos amigos a la vuelta de la esquina. O sea, los niños hacen amigos en todo lado. Y si pelean, no, nuevamente, venga, ustedes somos amigos. Entonces, ese es el temperamento. Pero a medida, y eso va de 0 a 7 años. Hay muchas personas que siguen con él, pero empiezan a hacer el carácter. El carácter es, yo te veo a ti, me gusta lo que haces, yo te veo a ti, me gusta lo que haces, y empiezo a copiar. El temperamento se oculta y el carácter empieza a salir. Pero realmente no soy coherente con estas 2, que es lo que debería ser para nuestro temperamento, para nuestra personalidad, sino que empieza a salir, a salir, a salir, a salir. Pero cuando nos damos cuenta, no hay esa coherencia entre los 2. Y en ese descubrir, perdemos nuestra luz y se nos apaga. Porque yo parezco más a ti, me parezco más a ti, me parezco más a ti. ¿Y pero quién soy yo? Ahí está. Y ahí voy. ¿Quién eres tú? Mira, cuando yo hago esos procesos con las personas y les pregunto, ¿quién eres tú? Y me dicen, qué pregunta tan difícil. Mi nombre es, yo soy administrador, yo soy, y empiezan a decir la profesión, el carácter. Pero dejan de perder la esencia, el temperamento, lo ocultan. Y es una pregunta poderosa. Es increíble, es tan sencilla, pero es tan poderosa. ¿Quién eres tú? Yo soy, ¿quién eres? Con esa conexión. Entonces, mira que apenas vamos en la primera, que es descubrir. Descubrirnos, saber quiénes somos, qué nos motiva, cuál es ese motor. Pero vuelvo y digo, con la invitación de escribir para generar esa conciencia, porque si tú lo piensas, lo crees, y si lo crees, todo será posible y se realizará. Luego pasamos a descubre, transforma. Ok, ya empecé a ver en qué soy bueno, qué me gusta, qué no me gusta, cuál es esa misión hacia un corto, mediano y largo plazo. Cuando yo hago eso, empiezo a transformar. Y empiezo a transformar es a escribir mis metas, mis sueños, mis objetivos y empezar a ver que es viable realizarlos. Yo cuento una anécdota cuando estoy en estos talleres, y es que usualmente el 31 de diciembre, como buenos colombianos, tenemos muchos acuerdos. Nos comemos las 12 uvas porque las 12 uvas, cada una es un sueño, una meta y demás. Pero les pregunto, ¿cuántas de esas han cumplido? La verdad se me olvidaron. A veces ni se acuerdan de cuáles eran los 12 propósitos. No se acuerdan. Entonces es preferible una uva. Mi mamá dice, yo me como solo una uva porque eso después se me olvida Pues todo. mira, es mejor una sola uva, bien comida, pero que uno vea que el objetivo al cual vas a hacerlo, lo vas a realizar. Entonces te comiste esa uva, lo hiciste, lo planeaste. Uso una herramienta, que de hecho es una herramienta corporativa, pero en ese transformar sirve mucho para el propósito de vida, que es crear tu propósito, cuál lo tengo, servir, cómo lo voy a hacer, y es objetivos SMART, específico, medible, alcanzable, realizable y que tenga tiempo. Porque a veces la persona dice, no, yo tengo un sueño. ¿Cuál es? No, yo quiero comprar una casa de 5 pisos. Sí, o tener una empresa, independizarme porque yo estoy aburrida y no quiero seguir trabajando, dependiendo de un jefe, quiero independizarme. Y se pensiona.
y se pensiona en lo mismo. Y en lo mismo, y no nunca tuvo se independizó. propósito, no fue feliz, no lo hizo. Entonces, cuando van a escribir esa meta es, ok, quiero independizarme, listo. ¿Qué necesito para independizarme? No, debo crear algún producto o servicio, soy bueno para esto, tengo esta profesión. Tengo que aprender algo que no sé. Tengo que aprender, reinventarme en algo que no sé. Poderlo medir, entonces, listo, me voy a independizar. ¿Para cuándo lo vas a hacer? No, para el otro año. El otro año tiene 365 días. ¿Para qué fecha? No somos a veces tan realistas con lo que tenemos que lo dejamos al destino y a que algún día se cumpla. No, listo, yo me voy a independizar y lo voy a hacer a marzo 30 del 2026. Porque a veces pedimos, y de hecho Dios nos dice, a veces pides pero no sabes cómo pides y por eso yo no te puedo acompañar ni cumplir. Me das la posibilidad de decir, a veces pedimos con las manos ocupadas. Cuando tú nos sueltas, entonces es que yo quiero cambiar de empleo, quiero hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me pongo metas, pero no quiero soltar lo que tengo. Y resulta que usted no puede recibir porque tiene las manos ocupadas. Entonces hay que soltar, hay que tener desapegos, pero también hay que saber liberarme para poder recibir. Cuando hace el ejercicio, tú tienes aquí, no sé, tal vez un pocillo, un libro o algo, y entonces te van a dar algo más, ¿lo puedes recibir? No, tienes las manos ocupadas, así que libérate para poder recibir lo que tú deseas. Libérate, y es creo que lo más importante en el momento de propósito, liberarse uno de cargas, liberarse uno de ataduras y liberarse de lo que los demás piensan de uno, porque el que dirán es uno de los impedimentos mucho más grande, diría yo, acerca de encontrar el propósito. Porque, uy, no, y si yo empiezo a ser artista... Me acabo de acordar de algo. A un familiar se iba a casar y tuvo una gran dificultad, entre la pareja tuvo una dificultad, pero ya estaban repartidas las invitaciones, ya todo estaba listo, o sea, faltaba era la boda. Y a alguien se le ocurre decir, ay no, pero qué vergüenza con toda la familia, qué vergüenza con toda la gente que se invitó. Eso, cásense y se separan. Finalmente, pues la separación ya es normal. O sea, solo pensando en el qué dirán. Y pasa demasiado. Entonces, el qué dirán me limita a ir por esa misión, por ese plan, por esa guía que quiero para mi vida. Porque es que, ¿qué tal si me equivoco? Pues se van a burlar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es uno de los impedimentos del propósito. Ahora bien, ¿cuál es una fortaleza de encontrar el propósito? El amor. Suena muy romántico, pero es real. Cuando tú haces las cosas con amor, cuando tú pones ese momento de servicio con amor sin esperar nada a cambio, las cosas fluyen y llegan a ti más bendiciones, llegan a ti las cosas con más Siempre. Abundancia, exactamente, y llegan. A mí me pasa que igual. no me canso, yo no me canso. Igual. Entonces me dicen, mi esposo dice, ¿dónde tiene love? No me canso porque me apasiona lo que hago, yo nací para servir, pero Estás además en tu propósito. Nací para construir, yo construyo en medio de miles de diferencias y logro llegar a acuerdos. Y me encanta el servicio, me encanta poder ayudar a las personas, me encanta ser ejemplo también, porque es parte de mi misión, de mi propósito. Y ahí estás trascendiendo, que es la tercera herramienta. Descubrimos, transformamos y trascendemos. Porque ya ahí dijiste, uy, esto me motiva, esto es lo que me gusta, así no me paguen, yo lo hago. ¿Sí? A mí me pasa personalmente. Y bueno, pero ¿y no van a cobrar por esconder eso? No, esto lo requieren las personas y si es una herramienta, hagámoslo. Estoy trascendiendo sin esperar nada a cambio, con amor, con esa gratitud fiel en poder dar sin esperar nada a cambio. Cuando llegan, qué rico, porque como nunca esperaste, llegó algo y es con mucha más abundancia y mucha más gratitud. Entonces, cuando estamos hablando con la comunidad, cuando estamos hablando en los eventos, en todo lo que nosotros hacemos, vemos que hay un propósito. Mira, los testimonios que hemos recibido de las personas y dicen, esto es un antes y un después. Gracias porque diste con tanta abundancia, gracias porque realmente es lo que me está enfocando hacia mi vida. Y hay algo que uno debería trabajar en propósito. Doctora Olga, deberíamos iniciar con los niños. O sea, si uno pudiera empezar a identificar, a entregarles esas herramientas en la primera en la educación infancia, inicial. Mira, sería ideal.
Yo tengo mi hija, ella tiene 7 años, ella es mi inspiración y creo que ella fue la que me hizo ese clic para también este momento de propósito luego de vivir con los jóvenes. Y es que no buscar la perfección, porque la perfección no existe. Ahora bien, en el camino vas ayudando, vas ultimando detalles para poder hacer esas modificaciones. Pero cuando me doy cuenta ese palpitar en que ellos dan amor, o sea, lo que quieren es dar ese amor sin esperar nada a cambio, que no tienen expectativas en su propósito, y uno poderlos escuchar, mira, el mundo sería totalmente diferente, porque me gusta bailar, ¿qué van a hacer? Van a bailar, y está bailando, y está gozando, y está feliz. En el primer congreso que hicimos, ella fue una de las conferencistas, 7 años, y ella decía, yo les quiero regalar algo, y es el abrazo Ámome. Y el abrazo Ámome es justamente, yo me amo a mí. Y decía, y tú también lo puedes hacer, porque olvidamos que nosotros somos la persona más importante en nuestra vida. Yo hago esta pregunta y cuando la hago, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi perro, mi gato, o sea, mencionan a todo el mundo menos a la misma persona. Si tú no estás bien, entonces, ¿cuál es ese propósito? Debes tú estar bien para poder encaminar y encontrar ese propósito, eso que te haga palpitar y eso que te guste. Por eso cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar en primera persona. Primero, ¿cómo me siento? ¿Cómo identifico esas creencias limitantes, lo que no me deja avanzar? A veces criticamos, ¿cómo come mucho dulce? Y resulta que usted tampoco se está cuidando. Entonces, fíjese en sus hábitos. Fíjese en cómo reacciona. Ay, es que mire, es que es irascible, es que es iracundo. Y resulta que usted también lo hace. Entonces, fíjese en cómo gestiona sus propias emociones. Fíjese en cómo está identificando las emociones. No tome decisiones cuando está con las emociones al rojo vivo. No, cálmese. Entonces, y no juzgue. Porque imagínese, usted está acostumbrado a ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio, pero además usted tampoco sabe con la sed que otro vive. Así que deje de juzgar. Deje de juzgar y de señalar. De esa manera, pues cuando usted hace conciencia de que hay que hablar en primera persona, también reconoce que la persona más importante en su vida es usted mismo. Es usted mismo y empieza a alimentar su amor. Porque así como usted es la persona más importante en su vida, el amor más importante es el amor propio. Así es, totalmente de acuerdo. Y vivir en el aquí, en el ahora, en el presente. Porque a veces nos vamos al futuro y entonces empieza a surgir ansiedad, ¿no? O nos quedamos estancados en el pasado, entonces depresión, porque era lo que yo quería vivir. Pero si tú estás en el aquí, en el ahora, agradeciendo todo lo que te suceda, porque por algo pasan las cosas. Digo yo, son diosidencias. Por algo están pasando las cosas que te suceden, buenas o malas, así las consideras malas, ¿no? Porque seguramente te estaba sanando, te estaba curando, te estaba ayudando a prevenir cosas peores que te podían pasar. Y lo que mencionas, es muy importante el proceso de no enjuiciar, porque no conocemos la historia de los demás, no conocemos de dónde provienen, y ahí es donde se pierde el propósito. Porque estoy pendiente del otro para entrar en proceso de juicio, es que hiciste, dijiste, miraste, y quitar el me. Este me dijo, ¿escuchaste cómo me habló? Ay, estoy terrible. No, habló, dijo, hizo. No se lo tome personal. Exactamente. No. No se lo tome personal. No, porque ahí también evitamos encaminarnos hacia el propósito, porque estamos pendientes de lo que puede estar pasando y no de lo que yo estoy haciendo ni cómo estoy trabajando. Ahí viene lo que mencionabas de las emociones y viene también todo este proceso de inteligencia emocional, ¿no? Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía con las demás personas y tener esas habilidades blandas para yo poder decir, ¿cómo te puedo ayudar? Y levantar la mano y decir, necesito ayuda. Bueno, nos falta descubrirnos, ¿no? Porque casi siempre nos identificamos con nuestra profesión, con nuestro legado familiar, pero quiénes somos y a qué vinimos es algo que siempre se tiene que descubrir. Sí, totalmente válido e importante, porque cuando yo me descubro, de hecho descubro, digo yo, hasta mi chuki, descubro eso que no me gusta para saber en qué momento decir, uy, estoy perdiendo el control, no me estoy manejando bien, me retiro, hago pausa, soy consciente de lo que estoy haciendo para poder avanzar. Descubrir tanto el lado luz y el lado sombra.
Claro. Porque tenemos de los dos y es válido, pero hay que abrazar los dos y reconocerlos, porque somos seres humanos, Claro, no de somos carne y perfectos. hueso. Y ese es el propósito, venir al mundo, a la tierra, a descubrir cuál es nuestro propósito. Y trabajar para desarrollar ese propósito, ¿no? Para que podamos ser luz para muchas personas, para poder ser ayuda, dar la mano, para poder construir comunidad. A eso vinimos, a fluir, a generar felicidad y a ser felices, ¿no? A vivir en plenitud y agradecer. Súper importante la gratitud, a veces se nos olvida y resulta que no debemos dar todo por hecho. Así es. Tenemos que agradecer la existencia, agradecer si tenemos trabajo. A veces todo el tiempo nos la pasamos ay, tengo que ir a trabajar, ay, y ay, qué pereza, ay, qué aburrido, ay, tengo que viajar, ay, qué pereza ir a viajar, ay, todo es una quejadera. No, agradece que puedes ir de viaje, agradeces que tienes trabajo, agradeces que tienes familia, ay, qué pereza ir a visitar a su mamá, ay, qué pereza ir a visitar a mi suegra. No, agradece que hay familia. ¿Cuántas personas no tienen familia o no tienen a quién visitar? Así que la gratitud es súper importante para tu vida. La gratitud además le envía un mensaje a Dios y al universo de que tú estás haciendo las cosas por el camino correcto. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y realmente sigan dejando huella. No somos un número, no somos solo la cédula. Tenemos una identidad y esa identidad es la que está inspirando a las demás personas. Ahí sí, como tú dices, la gente dice, uy, no, qué pereza, pero muchas personas atrás quieren hacer lo que tú estás haciendo y tú eres inspiración para muchas personas. Así que con amor, con gratitud y con propósito, siempre sigue dejando esa huella para que trasciendas. Descubrir, transformar y trascender. Así es. Descubrir, transformar y trascender. Vinimos a dejar huella, a trascender. Y eso depende de que encontremos el propósito. Así que esto va articulado, va en equilibrio. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti y a todo el equipo por esta valiosa invitación. Gracias por permitirme hablar acerca de propósito, un propósito 360, porque debe ser holístico y sistémico para dejar una gran huella. Propósito 360, la tarea, el movimiento que ha salvado más de 30.000 personas y que quien lo fundó, quien lo lidera, quien lo sigue pedaleando cada día es Ivonne Páez. Muchísimas gracias por participar en Tu Mente Sana y nos vemos aquí en un próximo programa para seguir hablando de salud mental. Recuerda, estamos alfabetizándonos, estamos aprendiendo cada día qué es salud mental, cómo tramitar las emociones, cómo identificarlas, pero sobre todo encontremos nuestro propósito. Descubramos quiénes somos, a qué vinimos y qué huella vamos a dejar. Nos vemos aquí en un próximo programa de Tu Mente Sana. Y recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.